Has llegado a la cancha indicada. El público ya vibra de pasión. Disfruta de la estación online 100% deportiva. Cadena Alternativa Deportes. Todos los ídolos y figuras juegan con nosotros. Transmitimos desde el norte del Estado de México para todo el mundo, rompiendo todas las barreras de la distancia en nuestra multiplataforma. Escúchanos donde estés. Somos tu alternativa deportiva. Nos sumergimos hasta las entrañas del infierno. Bienvenido al programa de los Diablos Rojos del Toluca. Jair Montes y Luis García te darán toda la información del cuadro escarlata. Estás frente a la Caldera del Diablo por Cadena Alternativa Deportes. ¡Iniciamos! ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Qué bueno que nos acompañan una semana más en la Caldera del Diablo. Ya estamos prácticamente de regreso al estadio Nemesio 10 y es que, bueno, pues se fracasó en los Estados Unidos. No pudo un solo equipo mexicano llegar a la ronda de semifinales, que me parece, Jos, y te presento y te agradezco por estar con nosotros, parece que muchos equipos ya tenían ganas de regresarse a casa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, qué gusto saludarte, mi querido Luigi, ya súper emocionada aquí para empezar a darle con todo a los equipos de la Liga MX. A ver, ¿consideras que es un fracaso, Jos, el hecho de que no hayan llegado más equipos, al menos esta ronda de los cuartos de final? Se despiden América y Mazatlán el fin de semana pasado, pero, híjole, más allá de todo el escándalo que están haciendo tanto prensa mexicana como prensa en Estados Unidos, como los propios equipos de la MLS burlándose de los equipos de la Liga MX, me parece que es un torneo que te meten a fuerza, que tienes que viajar a jugarlo, que tienes que romper con tu trabajo incluso de pretemporada, con el inicio de un torneo con calendarios muy pero muy atropellados, y te tienes que ir a Estados Unidos a jugar un torneo que creo que a nadie le importa, más que obviamente a los directivos. Y digo que a nadie le importa porque otra cosa en la CONCACAF, en donde el dominio de México es evidente sobre la MLS. Oye, y que a fin de cuentas pues se termina no sirviendo de nada, únicamente te deja jugadores lesionados, te deja en duda la continuidad de algunos justamente jugadores o de algunos técnicos, que ya estaremos hablando más adelante. Me parece que algo que no se puede defender es el evidenciarse de esa manera, el checar que no se pueden llegar más allá de los cuartos de final. América, que supuestamente es uno de los equipos grandes del fútbol mexicano, cae ante Colorado Rapids. Mazatlán me parece que fue la gran sorpresa del torneo. Muchos, incluyéndome yo, no creían, pero mira, ahí te van las estadísticas. 16 victorias fueron las que consiguió la Liga MX ante las 27 victorias que consiguió la MLS. Y es que pues era evidente que en cada fase se iban deslindando y se iban eliminando pues más equipos. Primero en la fase regular, 7 de la Liga MX le dijeron al torneo bye bye, gracias por participar. Llega la ronda de 32 y 5 más se suman a la baja. Ya en octavos, donde las cosas aparentemente se empezaban a poner más difíciles, Pumas, Cruz Azul, Tigres y Toluca desaparecieron. Entonces llegan los cuartos de final con únicamente 2 sobrevivientes, que eran Águilas y Cañoneros, y pues ya con eso se acaba prácticamente la continuidad de los equipos mexicanos dentro de este torneo que enfrenta a la Liga MX con la MLS. Me parece que es evidenciarse eso. Creo que ha pasado inclusive en otros torneos, de ver las carencias que hay en el fútbol mexicano, y más allá de que este torneo no te importa, me parece que deberían pues de haber resultados de alguna forma. Ahora es la segunda ocasión que los resultados, Luis, son los mismos, no cambia. Tenemos ahí conjuntos como por ejemplo Chivas, León, los de la Sultana del Norte, Monterrey, Tijuana, Querétaro, Atlético de San Luis y los Camoteros del Puebla, que no ganaron absolutamente nada. Ahí te dejo a tus Chivas, que no han ganado pues o no han hecho prácticamente nada ni en el Apertura y tampoco en la Leagues Cup. Hicieron nada, no sumaron absolutamente nada. Ahora, por su parte, bueno, hablaba justamente al inicio de que lo único que nos deja son despidos, bajas y lesiones. Uno de ellos fue el del Tan Ortiz, que después de no haber dado resultados le dijeron gracias por participar, te vas del Monterrey. Necesitamos una estratega que se adapte a las carencias que tiene el equipo actualmente. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, pues esa es mi opinión. ¿Fracaso o no? Fracaso.
y yo creo que es un pretexto nada más para correr al Tano Ortiz, ¿no? La Leagues Cup sirve para que los directivos de Monterrey, el Tato Noriega, le diga adiós al Tano Ortiz. Qué mejor pretexto que quedarte en la primera fase de la Leagues Cup. Sí, hay de presentaciones a presentaciones, o sea, lo de Guadalajara, lo de Monterrey, me parece que es inconcebible. Lo de Pumas cayendo otra vez ante Seattle Sounders, el equipo que te ganó la CONCACAF en algún momento en el 2022. O sea, hay de presentaciones a presentaciones. Lo de Toluca también deja mucho que desear, ya hablaremos de los Diablos más adelante. El América en este partido ante Colorado me parece que tuvo opciones de poder ganarlo en los 90 minutos sin ningún problema, sin ningún contratiempo en la tanda de penales. Todo el mundo señala a Malagón, pero el gran error es de Igor Tichnowsky, que termina fallando cuando ese penal era el que le daba la victoria a las Águilas y estar entre los 4 mejores equipos de esta Leagues Cup, un solo mexicano entre los 4 de esta Leagues Cup. Y cosas como las que suceden con Mazatlán, que termina dando la sorpresa de llegar hasta esta instancia de los cuartos cuando no se esperaba nada de ellos. Bueno, eso le ayuda tal vez a Víctor Manuel Vucetich para trabajarlo. No lo considero fracaso, pero sí el fútbol mexicano debería hacer algo con este torneo, que se atraviesa en muy mal momento, que se juega bajo condiciones muy diferentes para los equipos mexicanos y para los de Estados Unidos, y que bueno, cuando le toca visitar a un equipo de la Major League Soccer en nuestro país, es donde sufren realmente los equipos de Estados Unidos. Cuando se trata de un torneo oficial que te dé el pase al Mundial de Clubes, es donde sufren y es donde México tiene una hegemonía prácticamente desde la década pasada. Pumas fue el que rompió esa seguidilla de campeonatos mexicanos en CONCACAF desde el 2004 hasta el 2022, cuando Pumas termina por ser la vergüenza del fútbol nacional. En el 2023 se recupera y en el 2024 Pachuca lo hace latente otra vez al ganarle al Columbus, que es un equipo que juega muy bien al fútbol, y Pachuca lo termina goleando prácticamente en esa final de CONCACAF. Entonces, pongamos las cosas donde están. La Leagues Cup no sirve de nada, más que algunos directivos dicen que incluso ni como negocio, pero más que para el negocio. En lo deportivo no te deja absolutamente nada y los equipos no le dan la seriedad que se le tiene que dar, no traen el mismo ritmo de competencia que traen los Estados Unidos, y este torneo es completamente un fracaso en organización, no me parece en ejecución de los equipos mexicanos. ¿Algo más, Jos? Vamos a la pausa. Que si algo podemos rescatar justamente de los Diablos Rojos es que fueron el equipo más ganador de este torneo con 3 victorias. Sí, llevaban muy buen paso, ya hablaremos precisamente de eso al regresar de la pausa. Hablábamos incluso en este espacio que Toluca era el equipo que mejor jugaba en este torneo. Algo pasó, se terminan cayendo. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos. Esto es La Caldera del Diablo. El seguimiento de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Solo en Cadena Alternativa Deportes. Las voces más autorizadas las tienes en La Caldera del Diablo. Acompaña a Yair Montes y Luis García, quienes semana a semana te traerán el acontecer del cuadro escarlata en todas sus categorías. Sintoniza nuestras plataformas todos los martes en punto de las 19 horas. Somos tu alternativa deportiva. Cadena Alternativa Deportes es la radio deportiva online más apasionante de México. Deja fluir tus sentidos en nuestra frecuencia. Sintonízanos en Seno FM o búscanos en todas nuestras redes sociales. Y no te pierdas del mejor contenido en materia deportiva. No lo olvides, somos tu alternativa deportiva. Ya estamos de vuelta, qué bueno que continúan con nosotros. El Toluca era el equipo mexicano que mejor estaba jugando en esta Leagues Cup. Ya lo decíamos antes de la pausa. ¿Qué pasó después? Se termina cayendo este equipo. Oye, sí, como te comentaba hace pues prácticamente unos segundos, Toluca fue, pues a pesar de todas las adversidades, el conjunto con el mayor número de victorias durante el torneo. Me parece que, bueno, más allá de tener un excelente inicio ante Chicago, ante Sporting, que en algún momento lo comentábamos, eran 2 rivales
pues medianamente fáciles de media tabla para abajo y que no dan mayor batalla dentro de su propio torneo, que es la MLS, creo que ante Colorado se le dificultaron un poco las cosas. Sí, incluso el partido lo iba perdiendo Toluca, ¿no? Lo empata prácticamente al final con una gran definición de Paulinho, pero inmediatamente te meten el gol de la ventaja otra vez. Ya daba indicios, me parece, este conjunto de Toluca desde que se enfrentó a Houston, ya daba indicios de que algo estaba mal. De hecho, también terminan por empatarlo de último momento y en la tanda de penales lo ganan. Ahora Colorado pues les termina ganando, cuando incluso en este espacio decíamos que el nivel de Colorado tal vez iba a bajar un poco, considerando lo que había enfrentado Toluca con Sporting Kansas, con Houston Dynamo, con el propio Chicago Fire, que es el equipo que ha enfrentado únicamente a equipos de la MLS, ¿no? De los que llegaron más lejos, por así decirlo. Pero, híjole, Colorado se la termina aplicando al diablo y los termina dejando muy, pero muy mal parados. Ahora bien, hay una baja importante desde el partido contra Colorado, es la de Maxi, el uruguayo. Maxi Araujo ya no participó. ¿Crees que estas cosas que ya se venían hablando, que es evidente que ya se conocían al interior del plantel, el hecho de la salida de Maxi, el hecho de la lesión de Pereira, el hecho de que Jan Meneses tal vez ya está enfocado en arreglar su contrato en Brasil, que ya estaremos hablando más adelante de esto, ¿crees que hayan afectado a este grupo? Porque venía bien, me parece, el cuadro toluqueño. Sí, por supuesto, causa un desequilibrio y más porque a mi parecer son dos jugadores o dos piezas importantes que se habían adaptado perfectamente al juego de Paiva. Pues sí, y ahora se le suma entonces a este, no lo quiero llamar fracaso, vuelvo a lo mismo, pero a este, pues no conseguir un campeonato internacional que pudo haber calmado tal vez un poco las cosas del Toluca. Se le suman dos bajas importantes, sobre todo de jugadores habilidosos. Por la banda Jos, ya estará regresando Toluca este domingo a jugar en casa, pero lo hará sin Jan Meneses, que ya está nada de firmar con el Vasco en Brasil, y por supuesto Maxi Araujo, que también se dice puede ser la venta histórica del Toluca, 17 millones de dólares al fútbol europeo, específicamente con el Sporting de Portugal, equipo de donde viene Paulinho precisamente. Vaya semana y vaya días los que ha tenido Renato Paiva. ¿Consideras que el no llegar a los cuartos de final, porque se quedan octavos, no llegar a los cuartos de final de esta Leagues Cup es el primer fracaso de este año futbolístico para Paiva? No, para nada. Me parece que Renato Paiva se ha adaptado perfectamente con el equipo y creo que sería muy cruel estarlo juzgando desde esta parte y con este torneo donde tú lo dijiste en algún momento, las posiciones, las distinciones, el lugar geográfico es un poco injusto con la Liga MX. Ahora, ¿qué podrá sufrir Toluca sin Maxi Araujo, sin Jan Meneses? ¿Crees que le afecte a este equipo? Ya la Liga ya pasó, pero hay que regresar a jugar a México. Mira, yo creo que uno de los puntos importantes, no solamente de los estrategas del fútbol, sino me refiero a todos aquellos entrenadores, llámese el deporte que sea, es saber reaccionar ante adversidades como estas y colocar piezas donde hay espacios. Entonces me parece que este sería una buena oportunidad para Renato para colocar a aquellos jugadores que den destellos de buenas habilidades y que han demostrado buen desempeño en el terreno de juego para poder suplir estas bajas. Pues sí, pues las bajas que tendrá Toluca entonces son Maxi Araujo, que se va al fútbol europeo, tentativamente 17 millones de dólares entrarán a las arcas del Toluca. Jan Meneses, que se va al fútbol brasileño con el Vasco da Gama, 1.5 millones de dólares por el jugador chileno. Y se habla de Anderson Duarte, jugador uruguayo de 20 años, que juega como extremo, que ha tenido llamado a selección nacional con el profe Bielsa, que tiene realmente una carrera importante en Defensor Sporting, que es muy joven, pero también muy habilidoso, llama la atención. Ya habría dado el sí, Duarte, al Toluca, únicamente están checando ya las situaciones contractuales y obviamente ponerse de acuerdo con Defensor para hacer oficial esta transacción. Vamos a ir a la pausa, si no quieres agregar algo más.
porque hay que hablar de lo que viene el próximo domingo para este conjunto de Toluca. El seguimiento de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Solo en Cadena Alternativa Deportes. Las voces más autorizadas las tienes en La Caldera del Diablo. Acompaña a Yair Montes y Luis García, quienes semana a semana te traerán el acontecer del cuadro escarlata en todas sus categorías. Sintoniza nuestras plataformas todos los martes en punto de las 19 horas. Somos tu alternativa deportiva. El camino es muy largo, pero la recompensa será aún mayor. Disfruta del fútbol de tercera división profesional en México. Las estrellas del futuro tienen su origen aquí. No les pierdas la pista en todas nuestras plataformas: Seno Media, YouTube, Facebook y más. Somos Cadena Alternativa Deportes, tu alternativa deportiva. Cadena Alternativa Deportes es la radio deportiva online más apasionante de México. Deja fluir tus sentidos en nuestra frecuencia. Sintonízanos en Seno FM o búscanos en todas nuestras redes sociales. Y no te pierdas del mejor contenido en materia deportiva. No lo olvides, somos tu alternativa deportiva. Ya estamos de vuelta con el último bloque de La Caldera del Diablo. Regresó la tan esperada, tan ansiada y tan deseada por todos Liga MX. Este fin de semana se tienen los primeros partidos, bueno, de la fecha 5, ya se adelantaron algunos el fin de semana pasado. Monterrey le ganó al Puebla, Xolos volvió a Santos, lo mismo que San Luis al Querétaro, y es precisamente el siguiente rival de los Diablos, Toluca ante San Luis, este domingo al mediodía. Pues de entrada me parece que los del Atlético de San Luis vienen con mayor ritmo, por así decirlo. Ya jugaron este fin de semana, ya golearon en un partido importante en esa zona del Bajío, que es llamado y considerado por muchos como un clásico, y Toluca que tiene que regresar a casa en donde no ha perdido prácticamente en este torneo, en donde han sido sus mejores resultados hasta antes de la Leagues Cup. Fecha 5, ¿qué esperamos? Mira, considerando que sí vienen con más ritmo, pues porque se tuvieron que regresar muchísimo antes de la Leagues Cup, ¿no? Entonces yo creo que ahí iríamos a la par en ritmo. Ahora, creo que hay que hablar de los últimos 5 encuentros que han tenido los de San Luis con el Toluca. Los Diablos Rojos tienen paternidad sobre los de San Luis. De los últimos 5, 4 victorias han sido para los Diablos Rojos y bueno, pues el resto ya se cuenta solo, ¿no? Ahora, hay que ver cómo fue el proceso o cómo se encaminaron en los pocos partidos que hubo justamente de apertura. El primero, Toluca, hay que recordar, empató con Chivas un 0-0. Después se viene ante Juárez, un partido que se vivió emocionante en la Bombonera y que en algún punto creímos que se iba a repetir lo de aquella instancia cuando se enfrentaron Bravos y Toluca, que empataron. Esta vez, bueno, pues los Diablos lograron sacar el desempate ya casi de último momento. Después ante Mazatlán 3-0 y bueno, se despide de este parón por la Leagues Cup ante Cruz Azul con un empate. Ahora, ¿qué ha pasado con el San Luis en este torneo regular? Primero, le gana América. Eso me parece que es un muy buen punto a su favor. No sé qué tiene San Luis con América, parece ser que es su verdugo, que en varias ocasiones los ha puesto a temblar. Pero bueno, en la jornada 2 empata contra Mazatlán, me parece que ahí tienen un factor a favor los Diablos Rojos al haberlos goleado justamente en la jornada 3 a los Cañoneros. En la jornada 3 caen 2-0 ante Pachuca y bueno, en la 4 quedan 1-1 con Tijuana. Regresan y golean a Querétaro. Me parece que no es un rival con el que se pueda medir la dificultad o el nivel, el buen nivel que tiene el San Luis. Me parece que este domingo los Diablos Rojos se llevan el marcador. Además son 2 partidos los que ha jugado Toluca en este torneo hasta antes de la Leagues Cup, evidentemente como local, y ha ganado 3-2 a Juárez y 3-0 a Mazatlán. No son equipos que digamos están en un top de esta Liga MX. San Luis con su victoria ante Querétaro entra más o menos en la pelea, pero tampoco es que venga haciendo bien las cosas. Sí, es que no es un rival para medir. Pero bueno, así hablábamos de Colorado la semana pasada y con el Toluca ya no se sabe, me parece. Me parece que 2-1 a favor de los Diablos Rojos.
2-1 a favor de los Diablos. Ok, yo creo que va a ser un 3-0 por parte de los Diablos Rojos del Toluca. Caray, te vas por goleada. Me voy alto. Yo creo que Toluca tiene todo para seguir con la inercia ganadora en casa. Pues sí, vamos a ver a qué grado le afectan estas bajas de Meneses y Araujo. Pues sí, ya veremos. Renato Paiva tiene mucho que trabajar. Por lo pronto se enfrentarán al Atlético San Luis este domingo al mediodía desde el Estadio Nemesio 10. Y obviamente en la caldera de la próxima semana le tendremos todos los detalles de este partido y lo que viene para los choriceros. Jos, gracias. Gracias a ti, mi querido Luigi. Nos vemos, no se pierdan el siguiente capítulo. Así es, gracias también a Guillermo Ramírez en la producción, a todo este fascinante equipo de la Caldera del Diablo, Cadena Alternativa Deportes. Nos vemos la próxima semana. Nos sumergimos hasta las entrañas del infierno. Bienvenido al programa de los Diablos Rojos del Toluca. Jair Montes y Luis García te darán toda la información del cuadro escarlata. Estás frente a la Caldera del Diablo por Cadena Alternativa Deportes. ¡Iniciamos! El camino es muy largo, pero la recompensa será aún mayor. Disfruta del fútbol de tercera división profesional en México. Las estrellas del futuro tienen su origen aquí. No les pierdas la pista en todas nuestras plataformas: Seno Media, YouTube, Facebook y más. Somos Cadena Alternativa Deportes, tu alternativa deportiva. Cadena Alternativa Deportes es la radio deportiva online más apasionante de México. Deja fluir tus sentidos en nuestra frecuencia. Sintonízanos en Seno FM o búscanos en todas nuestras redes sociales. Y no te pierdas del mejor contenido en materia deportiva. No lo olvides, somos tu alternativa deportiva.